El conflicto entre Palestina e Israel se remonta a principios del siglo XX. Hoy en día es ampliamente aceptada, tanto entre israelíes, palestinos y la mayoría de los miembros de la ONU, la solución de dos estados para dos pueblos. Aún así, quedan muchas cosas sobre las que ponerse de acuerdo. Los principales asuntos claves son los asentamientos, Jerusalén y los refugiados. Con la creación del Estado de Israel en un lugar donde había un pueblo que era el pueblo palestino y en una tierra que estaba ocupada, pues bueno, lo que se produjo fue el desplazamiento de un gran número de habitantes, los palestinos. En un primer momento, creo que en 1948 fue 1 millón de personas el que fue desplazado. El conflicto adquiere un carácter mundial cuando en 1947 la ONU resuelve que el mandato británico de Palestina ha de ser dividido en dos estados, uno judío y uno árabe. Jerusalén quedaría bajo soberanía internacional. Una grandísima parte de la población que tuvo que dejar sus hogares, muchas veces pues por motivo de la violencia que estaba teniendo lugar, que no era simplemente un vamos a coexistir, sino un vamos a echaros y vamos a instalarnos aquí. Los líderes judíos aceptan la resolución, los árabes no. La población judía local y la población árabe entran en guerra. La franja de Gaza, los colonos, el destruir edificios, el poner las alambradas, el poner los muros formidables para marcar los espacios y la lucha por el territorio. Es un conflicto prácticamente, el conflicto palestino-israelí desde el punto de vista geopolítico es un conflicto de fronteras. ¿Por qué esta tierra es tuya y no es mía? ¿Hasta dónde entro yo? ¿Dónde estás tú? Si vivimos ahí juntos, ¿por qué es tuyo y no es mío? Es decir, es un conflicto territorial importantísimo. El 14 de mayo de 1948, los británicos se retiran. Israel declara su independencia. Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita y Yemen atacan. En 1949 se firma un armisticio que establece un cese al fuego y las fronteras del Estado de Israel. A pesar de que hay una resolución de Naciones Unidas que determina o que divide el terreno en dos partes más o menos iguales, aunque eso también es muy difícil de garantizar, a partir de ahí se genera un conflicto por la tierra y por los recursos que contiene esta tierra. Con esto, Jerusalén queda dividida. La franja de Gaza queda en manos de los egipcios y más de 700.000 palestinos que vivían en el territorio que pasó a ser Israel quedan desplazados. Se convierten en refugiados. It's not easy to imagine what is happening there except if you live there, if you suffer as the Palestinian people suffer. Imagine that there is highways in Palestine. It's only for the Israelis and highways for the Palestinians. There is a law for the Israelis. There is another law for the Palestinians. There is a discrimination, there is an apartheid, and this must have an end. En mayo del 67, Egipto cerró el canal de Suez y el estrecho de Tirán al paso de barcos israelíes. Llamó a los países árabes a unírseles en una acción bélica contra Israel. Expulsó a las fuerzas de paz de la ONU de la península del Sinaí y posicionó tropas en la frontera con Israel. Palestina o los palestinos que en varias ocasiones han sido respaldados por estados árabes. Ha habido varios conflictos, varias guerras palestino-israelíes, árabes-israelíes, la del 48 precisamente, la del 56, la del 67, la del 73. Siria también había movido sus tropas hacia la frontera. Antes de que los árabes llegaran a atacar, el 5 de junio, Israel lanzó un ataque aéreo relámpago a las bases de las fuerzas aéreas egipcia, siria, jordana e iraquí, dejando inutilizables a casi todos los aviones de sus flotas de combate, antes de que llegaran a despegar ni un solo. Contando con una superioridad aérea absoluta, en solo 6 días, Israel conquistó de Egipto la península del Sinaí, que devolvió tras el Tratado de Paz del 79, y la Franja de Gaza.
de Jordania conquistó Cisjordania y el este de Jerusalén, y de Siria las alturas del Golán. Los que eran minoría pasan a ser mayoría y los que ya eran mayoría pasan a ser minoría. ¿Cómo? Mediante un proceso de limpieza étnica. En Palestina, antes de la fundación del Estado, el 15 de mayo del año 1948, de la fundación del Estado de Israel, la mayoría de la población era palestina, la mayoría de la tierra estaba en manos de los palestinos. Tras la guerra, Jerusalén queda reunificada, este y oeste, bajo soberanía israelí. Israel comienza a reconstruir asentamientos judíos en la Franja de Gaza y en Cisjordania.